cómodo, sabroso e insalubre. La industria de alimentos procesados amenaza la salud de la población en Latinoamérica. Queremos presentarte 3 investigaciones periodísticas sobre los dueños de los alimentos en Perú, México y Bolivia. Nuestra compañera de Ojo Público del Perú nos muestra las principales empresas que lideran la venta de alimentos procesados y ultraprocesados y nos explica la agresiva publicidad de la industria para reemplazar la lactancia materna con fórmulas lácteas. ¿Qué tal? Buenas, soy Elizabeth Salazar, periodista de investigación en Perú, del portal Ojo Público, y les voy a contar un poco lo que hicimos con el especial Los Dueños de la Comida, una investigación latinoamericana que busca justamente incidir en quiénes son los poderosos que están detrás de la producción de alimentos procesados y ultraprocesados. Tuvimos que identificar cómo se movía esta industria, no solamente en nuestro país, sino también en otros países de la región como México. Encontramos coincidencias. La idea era exponer quiénes están detrás, pero también cuáles son las malas prácticas y estrategias publicitarias agresivas que usa este sector para poder captar más usuarios. Hay que tener en claro en esto que la comida chatarra en el Perú ha aumentado entre el 2000 y el 2013 exponencialmente. Podemos ver datos de la OMS y encontrar que en estos años el Perú fue el país de la región que más creció en este tipo de consumo. Y esto es grave porque ha ido a la par también con el crecimiento de enfermedades relacionadas a la mala alimentación y las tasas de obesidad, que también son una de las principales consecuencias del consumo de estos productos nocivos. Teniendo esto en cuenta, nosotros nos pusimos como objetivo identificar qué puertas giratorias ha habido en el sector de alimentos y cuáles son las facciones opositoras a una ley de etiquetado con octógonos que justamente buscaba identificar y poner un sello a aquellos alimentos que sean altos en azúcar, altos en grasa trans o altos en sodio. Encontramos entonces que habían asociaciones como esta, la Asociación Peruana de Alimentación y Nutrición, ASANUT, que aparentemente podría ser para ayudar o concientizar en una alimentación saludable. Sin embargo, es una organización financiada por la industria alimentaria que ha sido muy crítica a las normas de etiquetado de productos procesados y ultraprocesados. También tenemos a la Sociedad Nacional de Industrias. Es un gremio que reúne a las principales empresas productoras del Perú y a importadoras como Alicorp, Nestlé, Molitalia, Gloria y Laibe, que ha tenido un papel fundamental también como vocero y al sentar una posición en contra del etiquetado con octógonos. Tenemos en el caso de las puertas giratorias a funcionarios de la Dirección General de Salud, que es DIGESA, que pertenece al Ministerio de Salud, que han tenido vínculos cercanos con algunas de esas facciones, así como congresistas con intereses empresariales. Ha habido blogs también como Contribuyentes por Respeto y otras páginas web que, insisto, aparecen como aquellas que pueden dar una información transparente o útil para el ciudadano, pero que al final están financiadas o terminan brindando la información contraria. Este es el especial que hicimos para Perú. Básicamente, los productos básicos que se encuentran en la mesa de todo hogar peruano provienen de una sola empresa, que es Alicorp, de que vamos a comentar un poco más adelante. Antes quería explicar qué aborda la ley de alimentación saludable en Perú. Implica que se promueva una educación nutritiva y física en las escuelas. Ojo, no solo es el etiquetado con octógonos, esto forma parte de un paquete para reformar la alimentación saludable y la forma en que ésta se instruye desde la primera infancia. Por eso se apuesta por los kioscos saludables. También un observatorio estadístico para monitorear cómo evoluciona la obesidad infantil en el país. Sin data, sin investigación, no se pueden hacer políticas públicas y a veces esa es una de las debilidades que tiene el Estado para poder hacer frente a problemáticas sociales como esta. Pero también incide mucho en lo que es la regulación de la publicidad, tanto en radio, televisión, prensa escrita y en redes sociales o en internet. Y es aquí dentro donde
se incluye la normativa para el etiquetado con octógonos. Ha habido en estos años de debate, porque han sido varios, argumentos del empresariado que coinciden con la postura que han tomado el sector de la industria en otros países. No es algo exclusivo del Perú, por ejemplo. Uno de los argumentos en contra ha sido que también se debería fiscalizar los alimentos que se sirven en las casas, en la calle o en los restaurantes. Consideran que esto también puede tener un alto grado de azúcares, de sodio, y que no se les está señalando, etiquetando o estigmatizando, como ellos dicen, en la misma medida que los productos empacados. También el argumento de este sector del empresariado era decir o pedir que el gobierno empiece por reforzar campañas de educación y de prevención que fomente la actividad física antes de retirarles los productos nocivos. Entonces, la apuesta era haz que los niños y los adolescentes corran y se ejerciten más, pero que sigan tomando su bebida gaseosa o sigan consumiendo sus galletas o sus productos con harinas, ¿no? Esa era la lógica. El otro argumento era que existen ya tablas nutricionales, que los empaques de alimentos tienen en la parte posterior esta tabla con los porcentajes de carbohidratos y azúcar que tiene cada elemento, pero todos sabemos que no es una información clave, que justamente lo que el etiquetado con octógonos busca es hacer mucho más sencilla y directa la información al ciudadano para que éste sea el que decida. No es que se esté imponiendo qué comer o qué no comer, sino simplemente transparentar la información y en base a una información clara y precisa pueda decidir con las consecuencias que esto pueda llevar. Y finalmente el cuarto argumento del empresariado era que falta un estudio de consumo, que no era concluyente la data que se tenía hasta el momento para saber si realmente se estaba perjudicando a cierto sector de la población con productos nocivos. Dentro de este espacio de debate, estos largos años de debate para que se apruebe la Ley de Alimentación Saludable en Perú, hubo muchas presiones, hubo modificaciones, pero fue una de ellas que se dio días antes de su entrada en vigencia y lo dio el mismo Ministerio de Salud, contradictoriamente, que fue cambiar el tamaño de los empaques que iban a ser etiquetados. Por ejemplo, antes se exigía que todo paquete mayor a 20 centímetros debería llevar su octógono de advertencia, pero en el reglamento que salió un par de días antes de su aplicación, se dice que ya no es de 20 centímetros, sino que sea de 50 centímetros. Se amplía un poco el margen del producto para que se liberen a los más pequeños del etiquetado. ¿Y qué cosa ha hecho el sector empresarial? Con esa carta libre, pues ha reducido el empaque de sus galletas, de otros productos menores, sobre todo los que van dirigidos a los niños. Y un poco es una forma de burlar la propia legislación. También hay plazos que todavía se siguen desarrollando. Por ejemplo, sería un año más para que las bodegas puedan terminar el stock que tienen en tienda, porque las empresas alegaban que no podían recuperar la mercadería y devolverla con el etiquetado, y que también los envases retornables, sobre todo de bebidas, podrán consignar los octógonos en las tapas, ¿no? Eso es un poco, digamos, peligroso a nivel de información. Algunos lo están llevando en la parte frontal, pero llevarlo en la tapa como lo hace mínimo, ¿no? El espacio que tienen para poder informar. Otro espacio de tiempo que le dio el Estado a las empresas fue que las etiquetas de los octógonos sean adhesivas. Esto debió vencer a mediados de 2020 porque la idea es que sus productos ya vengan con el empaque diseñado con estos octógonos. Pero ¿qué ha pasado en plena pandemia? Ellos han pedido más prórroga, han pedido plazo, porque señalan que no tienen fábricas que les quieran hacer los empaques a medida de acuerdo a las indicaciones de Perú. Sobre todo las importadoras, ¿no? Aquellas empresas que importan este tipo de productos. Y el Estado peruano les ha dado un año más de prórroga para eso. Dentro de este esquema de modificaciones, presiones que ha tenido la Ley de Alimentación Saludable, también quisimos evidenciar quiénes son las empresas que están detrás. A diferencia de otros países, son empresas locales, nacionales, las que controlan el mayor mercado de alimentos procesados y ultraprocesados. El principal de ellos, con mucha distancia del segundo lugar, es Alicorp,
que es una empresa que pertenece al Grupo Romero. El Grupo Romero es el conglomerado empresarial más poderoso, más grande del Perú, que tiene inversiones en banca, en salud y en otros sectores económicos. Alicorp tiene toda una línea de productos. Uno puede ver su refrigeradora, ver su alacena y ver que al menos 8 de 10 productos son de Alicorp. Ellos tienen el control del mercado en toda esta serie, en esta gama de productos, en cereales, congelados, avenas, aceites, conservas, incluso van más allá hasta al tema de la limpieza y el cuidado personal. Han abarcado todos los sectores de consumo. Se destacó que hubo aportes de campaña de grandes empresas, entre ellas las empresas de alimentos. El Grupo Romero ya ha señalado que ha sido a través de Alicorp, parte de este monto ha entregado 3.6 millones de dólares a la campaña de Fujimori. Para entonces ya había estas iniciativas para regular la alimentación saludable, pero tenía en el Congreso una mayoría fujimorista y no llegó a prosperar como sí sucedió en los últimos años. Aparte del Grupo Romero, CONFIEP, que es el gremio que reúne a los principales empresarios del país, también hizo aportes a su campaña política, y el Grupo Gloria, que es el segundo, luego de Alicorp, que tiene el control de la venta de alimentos procesados, también hizo aportes al mismo grupo político. Cabe decir que es un grupo político que ha estado totalmente en contra del etiquetado con octógonos, y más bien lo que apostaban era por un etiquetado semáforos. Un poco contamos aquí cuál es la línea de tiempo de este proceso, ¿no? En 2011 se realizan estos aportes. La ley de alimentación saludable se publica en el 2013. Estamos hablando de un mismo periodo congresal, un periodo presidencial que en ese entonces era dirigido por Ollanta. Si bien sale la ley, no se publica el reglamento. Por lo tanto, no había forma de que esto pueda llevarse a cabo. Quedó solo en el papel. Recién en el 2016 se sabe que Credicorp, entrega parte de un monto adicional a la campaña de Fuerza Popular, y es el 2017 y 2018 que la Comisión de Defensa del Consumidor en el Congreso, que está presidida justamente por Fuerza Popular, por este partido, es que asume el debate del reglamento de la ley con estas modificaciones y presiones que hemos estado contando desde el principio. En 2018 ellos tenían mayoría en el Congreso. El fujimorismo ayudó primero a aprobar un etiquetado con semáforos nutricionales. Ellos decían que el verde, el rojo y el amarillo, con el mismo argumento que se ha usado en otros países, ellos decían que esto era mejor que los octógonos, o en todo caso podían usarse de manera combinada, un hecho que se contradice con las recomendaciones de la OMS y del mismo Ministerio de Salud del Perú. Lo que pasó es que el presidente Martín Vizcarra, el actual presidente, observó esta ley, y el Ministerio de Salud publica un propio decreto con el reglamento que implementa los octógonos. Pero esto fue solo posible porque para entonces las fuerzas políticas, el fujimorismo en el Perú, habían perdido mucha fuerza, ¿no? Ya no tenían el mismo peso que antes por una serie de factores y revelaciones políticas que salieron en su momento, pero ese debilitamiento en el Congreso permitió que el Ejecutivo pudiera imponer el etiquetado con octógonos que tenemos hasta ahora. Incluso el mismo presidente Vizcarra salió a los medios a decir que Keiko Fujimori le pidió algunas reuniones en reserva puntualmente para cambiar a la ministra de Salud. En ese entonces la ministra de Salud era una de las principales impulsoras del etiquetado con octógono. Entonces, tenemos que en el Perú la ley de alimentación saludable ha tenido una carrera accidentada, larga y accidentada. Y lo que corresponde a nosotros desde el periodismo ha sido investigar justamente cómo se han dado estas presiones, estos lobbies, quiénes son las empresas que están detrás, para poder entender la maquinaria detrás del producto que uno consume. México es el primer país de Latinoamérica con sobrepeso y obesidad infantil, y el segundo país con sobrepeso y obesidad adulta después de Estados Unidos. Vámonos con nuestra compañera de PopLab de México para que nos cuente más sobre las industrias de las gaseosas en su país.
y nos expliquen cómo la industria de alimento chatarra y bebidas gaseosas presionan para que no se aprueben leyes que reduzcan el consumo de alimentos poco saludables. Según la Organización Panamericana de la Salud, cada mexicano compra en promedio 214 kilos de productos ultraprocesados, casi el doble del consumo promedio en Brasil y Colombia. México es el mercado más grande para las embotelladoras. Cada familia compra 320 litros de refresco al año, lo que representa el 12% del gasto destinado a alimentos. Según las autoridades de salud, son atribuibles a las bebidas azucaradas más de 24,000 muertes al año en el país. No sorprende entonces que el 70% de los adultos tienen algún grado de obesidad y sobrepeso, mientras que en Brasil es del 55%, en Colombia del 50% y en Argentina del 60%. Entre la amplia gama de bebidas azucaradas que se ofertan en México, el grupo Coca-Cola representa el 70% del mercado. Su competidor más cercano es PepsiCo con 15%. En América Latina se vendieron $40,000 millones en productos Coca-Cola. México es la joya de la corona para la multinacional, pues aquí se compra el 48% de sus productos destinados para toda la región. Durante los últimos años, Coca-Cola ha impulsado diferentes proyectos que buscan incidir en las políticas públicas sobre salud en México. Por ejemplo, creó el Centro de Investigación y Desarrollo para promover investigaciones en nutrición e hidratación. Ha impulsado 2 premios a la investigación científica en temas de salud en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ha patrocinado eventos médicos, congresos, torneos y carreras deportivas para difundir la idea de que no hay alimentos malos, solo hay que consumirlos con moderación y que la activación física es suficiente para combatir la obesidad. De 1998 a 2018, el número de enfermedades asociadas al alto consumo de alimentos y bebidas ultraprocesadas se incrementaron sustancialmente en México. Hubo aumentos del 83% en enfermedades hipertensivas, 106% en enfermedades endocrinas y nutricionales y 64% en enfermedades digestivas. El gobierno federal ha dicho que el costo de atender a pacientes por obesidad y las enfermedades asociadas en 2023 ascenderían a $14,000 millones. Una investigación del King's College de Londres del académico Eduardo J. Gómez encontró que Coca-Cola y otras empresas impulsaron estrategias con el fin de postergar del debate el incremento de impuestos para estas bebidas y un etiquetado frontal. La investigación detalla que la multinacional ha influido en la política mexicana, al menos desde la administración del primer presidente de oposición, el panista Vicente Fox Quesada, y hasta la actualidad. En su estudio menciona que el crecimiento de la venta de estas bebidas coincide con el aumento de la obesidad y la diabetes tipo 2 en el país. Coca-Cola ha desarrollado estrechos vínculos con políticos, por ejemplo el expresidente Fox Quesada, quien fue CEO de la División América Latina para esta empresa de 1965 a 1979. El político ha reconocido que la refresquera fue la primera en donar recursos para su campaña a la presidencia. Pero han habido otros personajes como el priista Genaro Borrego Estrada, quien desde los años 80 ocupó diferentes cargos públicos, para finalmente en 2007 trabajar para la embotelladora de Coca-Cola más grande del mundo, FEMSA, como director de Asuntos Corporativos hasta 2019. La más reciente contratación de FEMSA ha sido la de Roberto Campa Cifrián, quien fuera Procurador Federal del Consumidor y ahora trabaja para la embotelladora. Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la refresquera intentó mejorar su imagen y desarrolló programas de activación física para combatir la obesidad y el sobrepeso. En 2007, la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, firmó un convenio con Coca-Cola para que la empresa llevara a 271 escuelas su programa de activación física. Durante la presentación dijo que la solución no era sacar la comida chatarra de las escuelas, sino enseñar a los niños y niñas a tomar decisiones saludables.
Hacia finales de su mandato, Felipe Calderón fue el encargado de entregar a Coca-Cola de México el reconocimiento Clares, otorgado por la Universidad Anáhuac, por su compromiso con el desarrollo social, económico y ambiental. Meses antes, la empresa se había comprometido a invertir $1,000 millones en el país y con ello crear 10,000 empleos nuevos. Nestlé, Bimbo, algunas de las farmacéuticas más grandes del país, entre otras empresas, crearon en 1985 la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, con el objetivo de incidir en las políticas públicas. 5 de sus expresidentes han sido secretarios de salud. El caso más reciente fue de Mercedes Juan López, que cuando fue presidenta de FunSalud cuestionó la eficacia del impuesto a las bebidas azucaradas. Meses después, el gobierno de Enrique Peña Nieto la nombró secretaria de Salud. Como funcionaria pública, encabezó la estrategia para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, mientras impedía la implementación del etiquetado frontal en alimentos. En el mandato de Peña Nieto, Coca-Cola tuvo una importante influencia en la toma de decisiones en temas de salud. El Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, OMENT, se creó como un espacio ciudadano integrado por diferentes organizaciones para supervisar el cumplimiento de las acciones de la estrategia contra la obesidad y sobrepeso. Sin embargo, de sus 20 representantes, 10 eran personas integrantes de cámaras empresariales o asociaciones ligadas a ella. El resto de los puestos fueron académicos, funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil. Debido a que no se pudieron llegar a acuerdos sobre temas como el impuesto a bebidas o etiquetado, el OMENT cayó en una parálisis que impidió cumplir con su cometido. Una frase resume el poder de la marca Coca-Cola en el discurso público de México. El presidente López Obrador dijo que espera que los medicamentos lleguen a todos los mexicanos, incluso a los de los poblados lejanos como la Coca-Cola. La empresa responsable de que Coca-Cola llegue a todos los rincones del país es FEMSA, la embotelladora y distribuidora más grande de estos productos. Actualmente tiene presencia en Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Filipinas. FEMSA es además accionista de la cervecera Heineken, dueña de las tiendas OXXO, de gasolineras y tiene una división de salud con 2.361 farmacias. Durante 2018 el grupo tuvo ingresos por más de $24,000 millones y una utilidad bruta de más de $9,000 millones. Esto lo ubicó como la quinta empresa más importante de México. FEMSA también integra con México, gremio empresarial que ha sido el principal detractor del impuesto a productos con alto contenido calórico o a la implementación de un etiquetado claro. Según FEMSA, cualquier mexicano tiene hasta 3 OXXOs a menos de 500 metros de distancia entre sí, y cada día se abren 3 en alguna población. Esta cadena de tiendas es parte de la estrategia de expansión del emporio refresquero. Al inicio de 2019 había cerca de 18,000 en todo México. La OPS ha advertido que la mayoría de los productos ultraprocesados son cada vez más asequibles para la población porque tienen presencia desde las tiendas pequeñas de barrio hasta los supermercados, en un negocio dominado por grandes empresas multinacionales. Las tiendas OXXO representan para FEMSA el 34% de sus ingresos totales. Ahora también han desarrollado 25 marcas propias que van desde frituras hasta agua alcalina. En sus anaqueles se pueden encontrar cervezas, cigarrillos, snacks, dulces, galletas y comida rápida. En una reducida esquina están la leche, huevos, fruta y verdura. Los datos de la OPS dan cuenta de que México tuvo un incremento del 30% en el consumo de productos ultraprocesados de 2000 a 2013. Solo Estados Unidos, Canadá y Alemania los superan. OXXO ocupa el primer lugar entre este tipo de establecimientos en México, con el 80% de la participación del mercado. De acuerdo con Interbrand, la cadena es la tercera más valiosa del país, con un valor de $2,000 millones. El 1 de octubre de este año está por entrar en vigor el nuevo etiquetado en alimentos. Las asociaciones refresqueras dominadas por Coca-Cola aún buscan estrategias para frenar la medida que informará a los mexicanos sobre lo que comen.
saborizante de durazno, ácido ascórbico, edulcorante, color natural, wow, mononitrato de tiamina, hexamatofosfato de sodio, saltador del sabor, glutamato monosódico, wow. ¿Sabes lo que tienen nuestros alimentos? La industria alimentaria invierte mucho tiempo y esfuerzo para promocionar alimentos procesados y ultraprocesados en supermercados, mercados, tiendas de barrio, kioscos. Estamos hablando de gaseosas, cereales azucarados, pastas. Y aunque estos alimentos puede que duren mucho tiempo, tengan sabor concentrado, no nos alimentan. Por eso vámonos con nuestras compañeras de la Pública para que nos muestren su reportaje sobre quiénes son los dueños de los alimentos en Bolivia. ¿Crees que tú eres quien decide aquello que va a llevar a la mesa, con lo que llenas el refrigerador, lo que te gusta comer? Nosotros hemos hecho una investigación y lo que hemos constatado es que la industria alimenticia, aquella que factura y que gana millones por bebidas y comidas, está constituida fundamentalmente por alimentos que se llaman procesados y ultraprocesados. ¿Qué significa esto? Que cada vez comemos más productos sabrosos por la cantidad de azúcar o de sal que tienen y que hacen que, por ejemplo, hayamos dejado de comer frutas en el postre porque es más fácil abrir una lata y sacar alimentos enlatados, frutas enlatadas, o hacer un jugo de frutas naturales. Es más fácil ir y comprar una botella donde se ha usado supuestamente pulpa de frutas, pero con un conjunto de añadidos, preservantes, conservantes, etcétera, y eso es lo que llega a nuestra mesa. Hay un bombardeo de la industria alimenticia para, por ejemplo, sustituir la leche materna por leche de fórmula y luego productos como el Cerelac y otros o alimentos de bebé que empiezan a convertirse en sinónimos de alimentación sabrosa y cómoda de preparar. Miren, a nivel mundial, la FAO determina que el 75% de los alimentos producidos provienen de 12 plantas y de 5 animales. Hay una tendencia parecida en Bolivia, donde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras determinó que la canasta básica familiar en los últimos 10 años se ha reducido de 46 a 12 productos. Quiere decir que las personas consumimos cada vez más alimentos con los mismos productos: azúcares, carnes, alimentos procesados. Continuemos con este reportaje de La Pública para conocer más sobre la tendencia del consumo de alimentos en Bolivia. Bolivia en los últimos años además ha acelerado, de hecho está en segundo lugar a nivel Latinoamérica entre los países que importan alimentos ultraprocesados. Vayan ustedes a un supermercado y verán que las estanterías están colmadas en una relación de 8-2 en un supermercado promedio entre los productos envasados, etcétera, y los productos naturales. Y lo más grave, que estamos afectando a la agricultura tradicional, la de las familias campesinas, que de todas maneras tienen un peso importantísimo en la alimentación que llega a las ciudades, pero que frente al bombardeo de publicidad, al lobby que hacen ante los gobiernos para lograr aprobar leyes, etcétera, que beneficia este tipo de producción de alimentos procesados y ultraprocesados o su importación, se aqueja más a estos agricultores que no tienen esa llegada a nivel de poder. Hablemos de carne. Solamente en Santa Cruz hay alrededor de 30.000 ganaderos, pero hay únicamente 29 ranchos autorizados para la producción de carne de exportación, y esto se hace únicamente a través de 2 frigoríficos autorizados. Obviamente la carne de exportación tiene una calidad diferente a la carne que queda para el consumo del país. También sabemos que el incremento en el consumo de la carne está directamente relacionado con la deforestación, con la expansión de la frontera agrícola, con el incremento de los gases de efecto invernadero y directamente con el cambio climático. Profundicemos un poco más esta discusión sobre el consumo de carne y otros alimentos con un cafecito. Hola, yo trabajé en el reportaje La carne de descarte queda para el mercado local. El reportaje describe que en el año 2019 el mercado de China se abrió a los productos cárnicos de Bolivia, especialmente a la carne de bovino que se produce en el departamento de Santa Cruz. Este fue el resultado de una gestión bastante larga y de negociaciones y de lobby desarrollado por los empresarios y ganaderos frente al gobierno de Bolivia y negociaciones emprendidas también por los representantes del gobierno boliviano ante las autoridades del gobierno de China. Estas gestiones demandaron mucho tiempo y principalmente el cumplimiento de altos estándares de sanidad para los frigoríficos bolivianos. Esto quiere decir que la carne
que se exporta al mercado de China tiene garantizada su sanidad. En contrapartida, tanto los veterinarios que trabajan con los ganaderos como los ganaderos afiliados a la principal federación de ganaderos de Santa Cruz, que es FEGASA-Cruz, admiten que para el mercado local queda una carne de descarte. Esto es una carne principalmente de vacas de descarte que en su procesamiento no cumplen requisitos, por ejemplo, en el manejo de la cadena de frío, y que en su crianza tienen un cuidado bastante artesanal e improvisado. Entonces tenemos a China controlando de manera rígida la sanidad de la carne de exportación boliviana que va a ingresar a su mercado, y por otro lado una falta de seguimiento y de control de la carne que se va a consumir a nivel local en el departamento de Santa Cruz y que además sale para el resto del país. En 1997 había 21.1% de la población boliviana que tenía algún grado de sobrepeso y obesidad. En 2019 estamos hablando del 63.3%. Esto está relacionado a la tendencia de la gente a consumir más alimentos procesados, azucarados, aceites, carbohidratos, pero también tiene una repercusión en la salud, ya que te predispone a las enfermedades cardiovasculares, a las enfermedades crónicas como la diabetes, al cáncer. Incluso se sabe que te predispone a la facilidad de contagiarte de COVID-19. Sigamos con el reportaje de La Pública. La parte del reportaje que habla sobre la obesidad, la diabetes y el COVID-19 se centra en los datos que ha sacado preliminarmente la primera encuesta nacional de factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles en Bolivia, que se realizó en 2019, que aún no han sido publicadas de manera oficial. Estos datos arrojan que el 63% de la población padece sobrepeso y obesidad, y la población femenina es la que mayores índices concentra. Ese dato es superior en casi 10 puntos en relación a los resultados de la encuesta de demografía y salud del Instituto Nacional de Estadística que se publicó en 2017. Esos datos también muestran que los departamentos que más concentran esas enfermedades son Santa Cruz y Beni, pero también resalta que en la ciudad del Alto también está con fuerte presencia de estas enfermedades. La obesidad y el sobrepeso es caldo de cultivo para otras enfermedades como la diabetes. Es por eso que también los datos de obesidad han aumentado de forma significativa en nuestro país. Esas enfermedades están relacionadas directamente con la alimentación. La alimentación principalmente que está basada en grasas, azúcares, gaseosas, conservantes. Precisamente también lo que hemos visto en el reportaje es que durante la cuarentena rígida por la pandemia del COVID, los restaurantes o las empresas que ofrecen este tipo de alimentos han sido las que más ventajas han tenido. Por eso es que han ofrecido sin ningún problema sus productos.